Hola mis Aries de fuego, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y gracias por estar aquí en este día de hoy. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Yo sé que hay muchas cosas hermosas que vienen para nosotros. ¿Listo? Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Aries. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos. El ángel Uriel, que es un ángel, un arcángel especial, espectacular, te está diciendo en este preciso momento: nuevas ideas brillantes te estoy trayendo que te llevarán al éxito que necesitas. Ten confianza en ti mismo para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción. Bueno, hay cosas que se te vienen a ti a ratos a la cabeza, ideas de negocios, ideas de estudio, ideas de hacer cosas diferentes. Bueno, no las eches en saco roto, más bien anótalas, apúntalas y después llévalas a cabo, ¿listo? Porque son inspiraciones divinas, especialmente del arcángel Uriel. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Vamos a hacer una lectura general y después vamos a hablar acerca del amor. Y vamos a comenzar con la lectura general. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, así de entrada te digo, mi querido y mi querida, hay personas que te van a querer engañar, que te van a querer estafar, así literalmente. Son personas que te van a querer poner, como te digo, una trampa bastante fuerte, bastante fea. Mira, tal vez podría ser como una persona que tuvo algún tipo de relación amorosa contigo, alguien con quien tú no quedaste tan bien, bueno, pero se van a quedar con los crespos hechos porque definitivamente tú sales bien, tú sales adelante, triunfas en cualquier dificultad, cualquier trampa que te quieran poner a ti, porque te van a querer mentir, te van a querer decir cosas totalmente falsas o te van a querer embaucar, te van a querer involucrar en negocios no tan sanos. Entonces confía en ti, confía en tu intuición, no te me vayas a dejar engañar, no vayas a permitir que otras personas hagan contigo lo que ellos quieran, lo que a ellos les dé la gana. Definitivamente en un futuro más bien cercano, mucho cuidado con tu salud, tanto física como emocional, porque al parecer estás como medio tambaleando a ratos, como que te dejas llevar demasiado por la tristeza, por la desesperación, por la angustia, por la depresión. Si ya ves que es una situación que lleva bastantes semanas, por favor busca ayuda profesional y no te dejes arrastrar, que todo tiene una solución. Tú eres una persona destinada a ser alguien líder, una persona destinada a tener éxito, a tener abundancia en todos los aspectos de tu vida, pero a ratos eres demasiado confiado o demasiado confiada, crees absolutamente todo lo que las personas te dicen y a veces, mira, eso te lleva a ti a tomar decisiones bastante desacertadas y bastante engañosas, diría yo, para ti. Hay personas que quieren que tú fracases, que tú, como te digo, a que tú no logres todo como tú quieres y de la manera como tú quieres. Bueno, aléjate de esas personas tóxicas, no te convienen absolutamente para nada. Inclusive a veces hay que alejarse de la familia. No siempre las personas que están a nuestro lado son las que nos ayudan, sino que a veces son las que nos impiden avanzar. Cualquier tipo de afección física, emocional, espiritual que tú estés presentando en este momento, económica, te dice el cielo: acuérdate de la divinidad, acuérdate que estamos con los ojos puestos encima tuyo, solamente pide y se te dará en este y en cualquier otro momento. Mira, viene para ti una alianza con alguien, encontrar una persona bastante adecuada contigo, alguien con quien tú vas a poder realizar todos tus sueños, todos tus proyectos. Podría ser un amigo, pero también podría ser un amor que viene para ti y viene prosperidad también para ti. Entonces fíjate muy bien de quién te rodeas para que vibren alto al igual que tú y salgan adelante. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles, el arcángel Raziel en este preciso instante.
te dice confía en tus habilidades, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo porque eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Espectacular. Te están diciendo que tú tienes todas las armas, tienes todos los juguetes en tu mente, en tu cabecita, en tu corazón, en tu alma. Ahora lo que tienes que hacer es creerlo y avanzar para que puedas seguir adelante y realizar todos tus sueños y los proyectos que tú tienes en este preciso instante. Bueno, ahora vamos con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Ya sabes que esta podría ser una lectura en espejo. Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales en este preciso instante. Bueno, tu persona especial tiene como una mezcolanza en su cabeza y en su corazón en este preciso momento. Es una persona que tiene muchos miedos, muchos temores de ser lo suficiente, como te digo, adecuado o adecuada para esta relación. Inclusive te podría decir yo que es una persona que puede estar pensando en alguien de su pasado. Es una persona que aún no define muy bien sus sentimientos y que está como cavilando con respecto a si seguir o no seguir contigo en esta relación. Es una persona que espera que tú, como te digo, que tú seas la persona fuerte, que tú seas la persona que dé la primera palabra, que dé el primer paso para que esta relación se reafirme y él o ella poder tomar una decisión real si seguir o no seguir con esta relación. Es una persona que espera que tú como que no te des cuenta de la situación o algo así más o menos y que no tomes la decisión de romper con esta relación. Es alguien que no está ni aquí ni allá, pero no quiere estar ni contigo ni sin ti a ratos definitivamente. Es una persona que no se define en este preciso momento. En un futuro más bien cercano, me habla acerca de sueños, de proyectos que se quedan así como en el tintero, como que no se cumplen, como que la relación de ustedes se convierte en una relación bastante caótica, bastante, como te digo, tóxica, podría decir yo, en determinado momento. Es una relación que no, o sea, tiende como a no prosperar, pero por la falta de claridad. Hay demasiados celos en un futuro más bien cercano, hay demasiadas discordias entre ustedes dos y deberían hablarlo. ¿Listo? Si ustedes hablan en este momento y se definen a ver qué es lo que está sucediendo con la relación puede llegar a un buen fin. ¿Listo? Tomar un precedente, decir, bueno, estamos construyendo esto, hagámoslo bien, te defines, estás conmigo, no estás conmigo, hacerlo así de esa manera clara y no esperar más tiempo, porque bueno, las cosas comienzan como que a empeorar y no salir muy bien. Mira, te dicen las cartas, tú estarás a salvo del crimen, tú estarás a salvo de cualquier cosa negativa que podría estarse generando a raíz de esta relación. Tú vas a estar protegido, protegida por tu divinidad. Bueno, mira, hay algo que va a suceder inesperado entre ustedes dos, hay algo que los va a llevar a definirse de una cosa o de la otra, en positivo o en negativo, pero va a ser algo totalmente inesperado. Bueno, tú puedes esperar a que esto suceda, sí, pero también puedes hacer que la cuestión suceda. Tú puedes hacer ser y hacer el dueño de tu destino, de tu realidad. Toma tú las riendas de esta relación y define las cosas con tu persona especial. Ahora vamos a ver qué te dicen los arcángeles a través del arcángel Jofiel. Dice, tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte, que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Wow, me está hablando aquí algo muy claro. Tal vez los dos o uno de los dos tienen como esas heridas de que te compararon con otra persona, como que no te sentiste suficiente, te hablaron mal a ti, te dijeron tú no puedes, tú no haces, tú no sabes, tú eres mediocre, algo así. Bueno, todo esto te hiere tu corazón, pero es momento de sanar. Invoca al arcángel Jofiel, así con J,
para que te ayude con esta sanidad, porque está muy muy pendiente de ti en este preciso instante. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi vida la sabiduría, la claridad y el amor propio, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas arianos y arianas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.